Muy buenas tardes para nuestros queridos lectores. De cariño siempre les decimos nuestros queridos lectores del periódico Punto de Quiebre. En la tarde de hoy tenemos la grata compañía del doctor Rafael Nieto Loaiza. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, muy bien. Me da mucho gusto estar de nuevo con usted y estar en Punto de Quiebre. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, pues sin más ni más, cuéntenos, ¿quién es Rafael Nieto Loaiza? Esas preguntas son muy difíciles, siempre, Son corchadoras, doctor. totalmente corchadoras, pero voy a tratar de hacer un resumen que pueda ser relativamente fácil para todos. Yo soy una persona que nació en Bogotá, pero que soy resultado de un gran sancocho nacional, porque mis abuelos son de muy distintas partes del país. Mi abuelo paterno muy bogotano, pero mi abuela paterna era payanesa y su bisabuela era santanderiana. Su abuela, pues digamos mi bisabuela era santanderiana. Y del lado de mi madre, mi abuelo era samario de origen guajiro y mi abuela era una mezcla entre boyacense y santanderiana, de manera que al final tengo ancestros de muy distintas partes y por eso digo yo soy el resultado de un gran sancocho nacional, como el grueso de los colombianos además, pero no sobra recalcarlo. Estudié Derecho y Socioeconomía y me he focalizado en el mundo del derecho público en general, del derecho internacional público, del derecho constitucional, del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. He sido profesor universitario por muchísimos años, hasta que ya en el año, eh, por razones de seguridad, cuando volví a Colombia y dejé el viceministerio en el año 2004, me pidieron expresamente que no diera más clases porque las universidades eran un punto de muchísimo riesgo y desde entonces ya no tengo cátedra permanente, pero he dado clases y he tenido cátedra en la Universidad de los Andes, en la Universidad Javeriana, en la Sergio Arboleda, en el CESA, en la Universidad de La Sabana. Fui profesor invitado varios años en la Universidad de Costa Rica cuando vivía allá. He sido consultor internacional en temas de justicia, seguridad, paz en distintos países y he sido también un pequeño empresario. Tengo un par de compañías dedicadas a distintos temas y vengo haciendo opinión pública desde hace, no sé, desde el año 1984. He perdido ya la cuenta. A estas alturas creo que van a cumplirse casi 40 años de estar escribiendo y opinando en distintos medios. Hoy por hoy tengo la columna que está siendo la más publicada del país. La publican una docena de periódicos en todas partes y muchísimas páginas web. Y además, pues incursioné en la política después de haber sido asesor en el Ministerio de Defensa y en Comando General de Fuerzas Militares y haber sido viceministro en el Ministerio de Interior y Justicia en la primera administración del presidente Uribe, con ocasión del plebiscito del 2016, donde enarbolé con mucho ímpetu las banderas del no. Y desde ese momento he estado en la política. Fui precandidato del Centro Democrático en las elecciones pasadas. El concurso interno lo ganó el actual presidente Iván Duque. Yo le estuve pisando los talones, pero al final fue él el candidato y bueno, hoy estoy aquí de nuevo opinando, ejerciendo mi trabajo profesional como abogado y como consultor empresarial, como pequeño empresario y como opinador. Gracias, doctor. La pregunta obligada de punto de quiebre. ¿Qué lo quiebra en la vida, doctor? ¿Cuál es su punto de quiebre? Mis hijos, mis hijos son mi punto de quiebre, son la razón de mi existencia, son el canal donde deposito todo mi amor y toda mi atención, trabajo y me esfuerzo por ellos en principio y son efectivamente mi debilidad. Un poquito de manera más extensa, mi familia, mis padres siguen vivos, ya son unas personas mayores, pero están aún vivos y además mi papá muy activo, muy lúcido, sigue escribiendo, publicando, trabajando a sus más de 83 años y
Y bueno, al final, creo que como también me atrevo a decir el grueso de los colombianos, mi punto de quiebre está en mi familia. Ok, muchas gracias. Doctor, el Consejo de Estado recientemente y la Corte Constitucional eh, se pronunciaron al respecto del tema de las 16 curules de la paz que deben ser ocupadas por las víctimas del conflicto en Colombia y que también hemos visto que hay otros intereses de otras personas que no quieren que estas víctimas ocupen esas curules. ¿Qué opinión le merece este hecho, doctor? Lo primero que hay que decir es que yo creo que el pacto de Santos con las FARC no fue un acuerdo de Estado, sino un acuerdo de gobierno. No lo obligaba sino a él, al presidente Santos y a su gobierno. Esa obligación, sin embargo, segundo, desaparece en el momento en que triunfa el no en el plebiscito. En ese momento dejó de ser obligatorio para Santos el cumplimiento de ese pacto, porque tenía que primar la voluntad popular expresada en ese plebiscito, por un lado, y por el otro, porque tanto él como las FARC dijeron, no una, sino muchas veces, de forma reiterada, que sujetaban el cumplimiento del acuerdo a su aprobación por los ciudadanos, en el momento en el cual los ciudadanos dijeron que no, ese acuerdo ya no obligaba. Tercero, por tanto, las instituciones que devienen de ese pacto entre Santos y las FARC, que terminó aplicándosele a todos los colombianos, aún en contra, repito, de lo que se había decidido en democracia. Digo, esas instituciones, yo no les reconozco legitimidad, me parece que tienen un déficit, una carencia de legitimidad desde el momento en que el plebiscito se pierde por aquellos que estaban a favor del sí. Y cuarto, por tanto, creo que todo lo que deviene de ese pacto, incluyendo estas ideas de 16 curules para las víctimas, hay que examinarlo con especial cuidado. A mí, quinto, la idea en general de que las víctimas tengan una representación en el Congreso no me molesta. Yo no soy, en todo caso, muy amigo de los tratamientos especiales para los distintos grupos. Me parece que esa es una discriminación que termina por afectar a algunas minorías para privilegiar a otras y que de alguna forma va en contravía de lo que en estricto sentido es una democracia, donde los ciudadanos comunes y corrientes compiten por las curules entre ellos y las merecen quienes más votos tengan, quienes más respaldo popular puedan conseguir. Efectivamente ese principio general se cambia cuando se establecen circunscripciones especiales, pero digo, repito, en Colombia ya hay unos antecedentes con las circunscripciones indígenas y las circunscripciones para las comunidades de negritudes, de manera que aquí habría una circunscripción especial distinta, en este caso para víctimas, pero dicho esto, sexto, la verdad es que si eso es así, deberíamos tener garantías de que esas curules efectivamente vayan para las víctimas. Y eso me parece que no es para nada claro en lo que se aprobó por parte del Congreso de la República y fue refrendado por la Corte Constitucional. ¿Y por qué lo digo? Primero, porque muchas de las víctimas no están situadas en esas 16 circunscripciones territoriales. Están por fuera de ellas. Y esas no quedan representadas, por tanto, en estas circunscripciones especiales. Es un primer elemento. El segundo es que en esas zonas, hoy por hoy, se concentra el grueso de la violencia. Hay más violencia en esas zonas del país, los municipios PEDET y los municipios PENIS, que son los municipios donde hay unos planes especiales con enfoque de desarrollo territorial, que fueron los que se pactaron entre Santos y las FARC, y los municipios donde hay sustitución de cultivos. Los primeros son los PEDET, los segundos son los municipios PENIS. En esos municipios la violencia homicida es muchísimo mayor que en el resto del país. ¿Por qué? Porque hay todavía presencia de grupos armados ilegales. ¿Y por qué eso es relevante para lo que estamos discutiendo? Porque yo me temo que esos grupos armados ilegales van a poder ejercer coacción en relación con los ciudadanos que habitan en esos territorios, en esas circunscripciones, y por tanto no estoy muy seguro de que efectivamente lo que salga de ahí electo necesariamente represente
a las víctimas y no tenga una influencia decisiva por parte de los grupos armados ilegales. Y finalmente, porque tendríamos que garantizar que sean las víctimas las que escojan a las víctimas, y creo que eso solamente se conseguiría con una circunscripción nacional, pero donde voten en todo el país solamente aquellas personas que están en el Registro Nacional de Víctimas. De otra forma, no creo que haya una certeza de que vamos a conseguir una representación verdadera de las víctimas. Y por último, tendría que decir que en todo caso se presenta una anomalía democrática en esas circunscripciones, porque los habitantes de esas 16 circunscripciones van a tener 2 votos para la Cámara de Representantes, a diferencia de lo que ocurre para el resto de los ciudadanos. Van a poder votar por los candidatos al Congreso del departamento en el cual viven y además a la Cámara de Representantes, y además van a votar también, no es una cosa u otra, son las dos, van a votar también por los representantes a la Cámara en su circunscripción especial de víctimas. Sí, es un tema bastante complicado y bueno, pues lo que uno espera es que realmente esas curules sean entregadas para las personas que merecen eso, que representen a ese universo de víctimas, como lo decía recientemente mi general Mendieta, doctor. Mauricio, buenas tardes desde la ciudad de Neiva. Siga. Muy buenas tardes, doctor Nieto. ¿Cuáles serían Mauricio, sus buenas tardes. proyecciones? Muy buenas tardes, doctor. Bien, El gusto ¿cuáles es serían mío. sus proyecciones en el campo político? Bueno, yo estoy examinando con mucha seriedad y espero tomar muy pronto la decisión de ser precandidato del Centro Democrático. Está sujeta mi última voluntad a que se defina con claridad quiénes vamos a ser los precandidatos. Yo lo fui en el 2017 para la elección del 2018, pero en ese año, en mayo, ya sabíamos cuáles éramos los 5 precandidatos del partido y ahora estamos en agosto, bien entrado poco a poco el mes, y no sabemos cuáles son los precandidatos. Para la elección pasada, a fines de ese mes de mayo, a principios de junio, ya estábamos recorriendo el país y ahora ocurre que no hay ni siquiera unas reglas para ver cómo va a ser la dinámica entre los precandidatos. Y repito, estamos a mediados de agosto y finalmente no hay ninguna discusión sobre cómo van a ser las reglas de juego para escoger el candidato del partido. De manera que creo que estamos muy atrasados, que hemos sido muy lentos y eso me tiene francamente preocupado, y tampoco quiero tomar una decisión última antes de saber, bueno, cómo son las reglas del juego. Muchas gracias, doctor. El 18 de agosto de 1989 fue ultimado en la ciudad de Medellín mi general Valdemar Franklin Quintero a manos del narcoterrorista Pablo Escobar Gaviria. 32 años después, doctor Nieto, pareciera que los terroristas continuaran asesinando a nuestros policías sin ley ni orden. ¿Qué opinión le merece este hecho cuando desde el 28 de abril han sido masacrados 27 uniformados, incluido el señor técnico del CTI en la ciudad de Cali, doctor? A ver, yo creo que eso amerita una reflexión sobre la violencia homicida en Colombia. ¿Cuál es rápidamente la historia de esa violencia homicida? Nosotros veníamos con una disminución sustantiva de la violencia homicida en nuestro país desde la caída de Rojas Pinilla hasta que llegamos a mediados de los 70. En ese momento, la curva dejó de ser una de descenso para empezar a ser una de ascenso. Yo no creo que sea una coincidencia. Esa curva empieza a mirar hacia arriba, a tener más homicidios, cuando aparece la bonanza marimbera, que es a mediados de los 70. Por supuesto, la violencia se fue acrecentando en la medida en que a la violencia marimbera le vino después la violencia cocalera, hasta que llegamos al momento del narcoterrorismo, de la violencia terrible de los extraditables contra el Estado y la sociedad colombiana, donde alcanzamos a tener 79 homicidios por 100.000 habitantes, que es una barbaridad, para que lo podamos tomar en consideración. La tasa de homicidios
el año 2019. La del 2020 no es comparable, ojo, porque el 2020 es el año de la pandemia, es el año donde hay confinamientos y cuarentenas en muchos países del mundo, y eso modificó el comportamiento del homicidio como el comportamiento en general de los delitos durante todo ese periodo, y por tanto no es comparable. Pero el 2019 sí, y en ese momento la tasa de homicidios en el mundo era de 6 homicidios por 100.000 habitantes. Para que ustedes tengan una idea, o sea, cuando uno habla de que tuvimos 79 homicidios por 100.000 habitantes, pues estamos diciendo que había una locura en violencia homicida. Eso tuvo un ejercicio de declive hasta que viene la ofensiva de las FARC entre 1998 y el 2002. En el 2002 el presidente Uribe recibe el país con 77 homicidios por 100.000 habitantes. Hay un ejercicio en el cual empieza la política de seguridad democrática a producir resultados y a producir resultados, y eso se tradujo al final en que logramos disminuir de manera muy importante la tasa de homicidios en el país. Hasta que, tristemente, empiezan las negociaciones de Santos con las FARC. ¿Por qué lo digo tristemente? Porque para el año 2016 y el año 2017, la disminución sostenida de los asesinatos se frenó. Esa disminución se estancó. De hecho, subieron en el año 2018 a 12.130 homicidios, que son muchos más de los 11.535 que se produjeron en el 2015. Y ese es un dato que es relevante. O sea, la verdad es que el pacto de Santos con las FARC no logró disminuir la tasa de homicidios en Colombia. De hecho, en el año 2019 hubo 420 asesinatos calificables como de violencia sociopolítica, es decir, como violencia directamente relacionada con el conflicto, más del doble de los que hubo en el año 2016 cuando se firmó la paz. Y yo creo que ese es un dato que tiene mucha importancia. De hecho, el homicidio sí disminuyó el año pasado y logramos una tasa de 23,82 homicidios por 100.000 habitantes, la más baja en 46 años. Eso es una realidad. En 1974 la tasa fue de 24 homicidios por 100.000, así que es verdad que el año pasado hubo menos homicidios que en los últimos 46 años, pero repito, ese no es un ejercicio comparable. Y por eso es que uno tiene que mirar lo que está pasando en este año. Y yo creo que eso es muy indicativo. Entre enero y mayo se registraron casi 5.000 homicidios en el país, en realidad 4.986 homicidios. Eso es un 27% más que en el 2020, pero repito, el 2020 no es comparable, pero quizás sí valga la pena decir que es un 7% más que en el 2019, cuando no había pandemia. De manera que uno lo que tiene que decir es que la tasa de homicidios hasta la mitad de este año viene siendo incluso mayor que la del 2019 y la del 2018. Y ese es un muy mal dato. Significa que la violencia homicida en Colombia está disparada. Hay que advertir además que en esa violencia homicida son especialmente vulnerables. Yo creo que vale la pena que todos quienes nos están viendo, oyendo y leyendo en Punto de Quiebre lo sepan. Los más vulnerables son los jóvenes, entre 15 y 28 años. Los jóvenes hoy tienen dos grandes peligros, que son la deserción escolar y acceder al empleo. Hay un aumento de la deserción escolar muy importante y la tasa de desempleo de los jóvenes es un 10% mayor que la tasa general del promedio nacional. Pues bien, además de estos dos peligros hay uno que es aún peor, y es que la posibilidad de los jóvenes entre 15 y 28 años de morir asesinados es mucho más alta que la de los restos de los colombianos. En el 2019 los homicidios fueron la causa de 4 de cada 10 muertes de los jóvenes, que es una locura, y fueron la mitad de todos los asesinados del país, un 46,1%. Y hay un dato que vale la pena también poner sobre la mesa.
Entre mayor es el nivel de educación formal, mayor es la posibilidad de no ser asesinado. Entre menor es la educación formal, mayor es el riesgo de ser asesinado. Si usted es universitario, la posibilidad de morir asesinado es de apenas del 0.12%. De los 11.880 asesinados del 2019, solo 14 tenían título universitario. Eso les da una idea del problema. 14. De manera que permanecer en la escuela y poder estudiar trasciende lo meramente socioeconómico. Ahora, dicho esto, la verdad es que está ocurriendo también un ejercicio en el cual se ha perdido el sentido de autoridad. Y como se ha perdido el sentido de la autoridad, también hoy ha aumentado el número de uniformados que son víctimas de homicidio. ¿Por qué? Porque la sensación entre muchos de los homicidas es que los riesgos de que sean capturados, investigados, juzgados y condenados y se mantengan en la cárcel es muy bajita y por tanto están convencidos de que la impunidad terminará siendo finalmente lo que cubra su acto homicida. Y ese ejercicio de la impunidad es un incentivo perverso para la violencia homicida. Yo creo que tenemos, por tanto, una primera cara de la moneda que quiero resaltar y es que ha aumentado la violencia homicida en general en este año en Colombia de una forma importante. Y la otra cara de la moneda es una pérdida de la autoridad. Y esa pérdida de la autoridad tiene a su vez dos caras. Esta en la cual el ciudadano tiende a irrespetar al uniformado, tiende a irrespetar a la autoridad, pero la otra cara es que también los uniformados no están siendo suficientemente firmes, en mi opinión, en el ejercicio de su autoridad y a veces ni siquiera ejercen su derecho a la legítima defensa y mueren asesinados. Pienso, por ejemplo, en el caso del capitán de la SIJIN que fue asesinado en medio del paro nacional. Sí, doctor, es verdad. Ayer recibíamos la triste noticia que nos ultimaron un uniformado en Malambo, en Barranquilla. Y la mayoría de estos casos, doctor, hay que decirlo que han sido plan pistola. Entonces, más allá de ser, digamos, por no decirlo tan feo, que no suene feo, más allá de ser un homicidio, son actos terroristas que van dirigidos y planeados además para en contra de los policías. Mm, doctor, del acuerdo de paz de La Habana salieron tres entes, que es la JEP, la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Desaparecidos. Los colombianos hemos sido testigos que estas instituciones no han dado los resultados que se esperaban y además que están proclives a la corrupción, que abiertamente varias de las personas que trabajan ahí, que tienen cargos importantes, pues respaldan más a las víctimas, a las FARC, perdón, que a las víctimas. ¿Cómo quitarle legitimidad a estas instituciones a esta altura donde están desarrollando todavía trabajo que ellos tienen pendientes que vinieron de los acuerdos de La Habana, doctor? Yo creo que no la tienen, yo creo que tienen un déficit profundo de legitimidad desde el origen, repito, porque todas estas instituciones tienen el enorme problema de que se han implementado en contra de la voluntad popular expresada en el plebiscito. Ese déficit de legitimidad no se lo van a poder quitar nunca, excepto que hicieran un nuevo plebiscito para volver a poner esas instituciones a la aprobación o desaprobación ciudadana y en ese caso sí ganara el sí. Y evidentemente se mueren del miedo, no lo van a hacer, de manera que seguirán implementando este pacto y sus instituciones en contra de la voluntad popular mayoritaria. Ahora, dicho esto, uno esperaría por lo menos que mantuvieran las formas, es decir, que trataran de dar al menos la impresión de ser neutrales y de no tener más afinidad con la izquierda y con la izquierda radical y violenta y no tanta animadversión con aquellos que combatieron a la guerrilla, en particular con la fuerza pública. Desafortunadamente eso no es así. Hemos visto declaraciones que se han hecho públicas en estos días de Francisco de Rú, el presidente de la Comisión de la Verdad,
en la que anuncia su admiración por guerrilleros del ELN. Supimos también de unos trinos en que otra miembro de la Comisión de la Verdad se manifestaba muy feliz muy alegre por la liberación de Santrich, y donde además decía que tenía una afinidad con los principios de las FARC. En fin, uno lo que puede dar cuenta es que hay muchos en la Comisión de la Verdad, no todos, y muchos magistrados en la Jurisdicción Especial para la Paz, tampoco todos, pero sí muchos, que son afines a la izquierda, que tienen simpatías por los grupos armados violentos, hoy por lo menos con las FARC o eventualmente con algunos no desmovilizados como en el caso del ELN, y que además son abiertamente contrarios a quienes combatieron a esos grupos armados ilegales. Y creo que eso le resta un segundo punto de legitimidad a ambas instituciones. El tercero es que la verdad hasta el punto de hoy la Jurisdicción Especial para la Paz no ha establecido ninguna sanción, ni una sola, en relación con los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra de las FARC, y en cambio sí están usando esa jurisdicción para presionar a los militares con miras a que declaren contra sus superiores, de manera que se señale una equiparación, van a intentar hacerlo moral entre la fuerza pública y la guerrilla para decir que ambos cometieron crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. Es un ejercicio de deconstruir la verdad, de volverla a escribir para favorecerlos a ellos, y un ejercicio de usar la justicia para castigar a aquellos que combatieron a las FARC y para beneficiar a los criminales de lesa humanidad y criminales de guerra de esa guerrilla. Muchas gracias, doctor. Mauricio. Bueno, doctor, ¿qué un mensaje nos regalaría usted para la sociedad civil, las reservas de las fuerzas militares de Colombia, así como para el personal activo de las fuerzas militares y la policía? Mauricio, en relación con la reserva, yo creo que van a ser vitales para el futuro del país y que es indispensable que sean capaces los soldados y policías en retiro, con independencia de si son almirantes y generales, oficiales superiores o oficiales subalternos, suboficiales o soldados y patrulleros. Digo, va a ser fundamental que se comporten como un único cuerpo, con unidad, que sean capaces de dejar a un lado las diferencias que pudieron surgir durante su vida en activo como militares o como policías, las diferencias normales de unas instituciones que son piramidales. Aquí ya en la vida civil, para los efectos de la política, los liderazgos no se construyen con base en los grados y en la antigüedad que se tuvieron durante la vida en activo. Los liderazgos se hacen sobre la idea, sobre la base de que puedan mover el voto ciudadano. Y repito, sin unidad y sin ser capaces de superar esas diferencias, es muy difícil que cumplan el papel que están llamados. Si la reserva fuera capaz, repito, de superar esas diferencias y de conseguir la unidad, yo no tengo la menor duda de que serían vitales para el futuro de Colombia. Y ese es tal vez mi primer mensaje a todos los soldados y policías en la reserva. Al lado, completamente al lado, las diferencias, los egos, las vanidades, las ambiciones personales, los intereses, las expectativas, por legítimas que sean. Y primero, pero por encima de todo, la patria y la unidad. Y saber que nos estamos jugando el pellejo en el 2022. Y yo creo que hay que tomar conciencia de ello. El futuro de Colombia es lo que está en juego, la democracia, la libertad, la economía social de mercado. En el caso, además de la reserva, los sueldos de retiro. Me parece que es muy, pero muy importante que todos los soldados y policías de la reserva tengan en consideración estos elementos. Ojalá trabajen de manera conjunta y coordinada hacia adelante, y creo que si lo consiguen van a conseguir representación en el Congreso y van a hacer una diferencia muy importante a la hora de la votación presidencial. Y a todos los demás, el decirles
que sí, que efectivamente estas elecciones del 22 son unas elecciones muy raras, son unas elecciones atípicas. Lo normal en una democracia es que uno pueda escoger un candidato del gobierno o de la oposición sin temor a que el modelo político vaya a cambiar y sin temor a que el modelo económico vaya a cambiar. Claro que hay diferencias, hay distintos énfasis, no son programas iguales los que ofrece un candidato de oposición o un candidato de gobierno en una democracia. Y por eso es que uno tiene la posibilidad de escoger entre una cosa y otra. Pero el sistema, uno sabe que en una democracia civilizada, madura, el sistema va a preservarse. Y por eso uno no encuentra que las elecciones sean tan dramáticas y tan difíciles en las sociedades maduras y civilizadas. Pero nosotros, desafortunadamente, no somos una democracia madura y estamos pasando por una coyuntura muy peligrosa en la cual uno de los candidatos, al menos, pone en riesgo, si llega a ganar, tanto la democracia como la libertad, como la economía social de mercado. No es una elección típica gobierno-oposición, es una elección sistema-antisistema, y hay un candidato que es claramente antisistema, que de llegar al poder amenaza la democracia, amenaza las libertades y amenaza los avances, aunque sean pocos, que hemos conseguido en la economía social de mercado. Eso es lo que nos estamos jugando en el 2022. Luego todos tenemos que tener conciencia del peligro, saber que estamos caminando por el borde del abismo y que para que no caigamos ahí tenemos que trabajar en unidad por la patria, dejando a un lado todas nuestras diferencias, identificando claramente el peligro y haciendo todo el esfuerzo de aquí hasta las elecciones para convencer a los que nos rodean, primero en nuestra familia, después en nuestro trabajo, más allá de nuestras amistades, de la importancia que tienen estas elecciones y de la importancia que supone escoger bien un candidato que sea líder, un candidato que conozca el país, un candidato que no tenga esqueletos en el closet, que no sea corrupto y además quiero agregar algo más, un candidato que no sea tibio. No necesitamos más tibieza, necesitamos firmeza, porque una sociedad sin autoridad, orden y seguridad está destinada al fracaso. Doctor, muchas gracias, muy amable. Para nosotros es muy grato haber contado con su compañía, con sus conocimientos de siempre, porque personalmente lo admiro, lo respeto y me parece muy válido siempre todas las indicaciones que usted da. Y bueno, muchísimas gracias. Valoramos estos minuticos que nos ha querido regalar. Y síganos en nuestras redes para todos nuestros seguidores del periódico Punto de Quiebre, porque somos la voz de quienes no tienen voz. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación a Punto de Quiebre. Los felicito por ese esfuerzo tan importante, por llenar un espacio que era indispensable, que efectivamente no tenía voz. Y ustedes han logrado ir construyendo ese espacio y esa voz. De manera que sigan adelante, cuentan con todo mi apoyo, con todo mi respaldo y con toda mi admiración. Y si hay una pronta ocasión para que volvamos a conversar, aquí estoy, firme, buscaremos el momento para que podamos seguir hablando, estudiando y analizando el país y haciendo propuestas. Gracias, doctor. Mauricio. Listo, doctor, muchas gracias. Y paso de Mauricio, vencedores. muchas gracias.